La esperanza que Jesús sembró en mí dentro de la vida religiosa. Anteriormente, cuando yo tenía la edad de 13 años, estaba estudiando la secundaria. Yo no tenía en ciencia cierta qué profesión quería estudiar. Me inclinaba y me conformaba simplemente con trabajar en una fábrica, pero mis maestras me motivaron a buscar una carrera. Yo me incliné a la carrera de contabilidad y esa fue mi ilusión por seguir y continuar mis estudios. Ingresando a la preparatoria, yo no era de las personas que asistían a misa cada 8 días. Asistía cada vez que había oportunidad o que íbamos en familia. Yo desconocía muchas cosas de Dios, desconocía incluso que la Virgen era una misma, desconocía lo que era una hora santa, y quizá muchos de los que no estamos acercados a Dios, pues llegamos a vivir estos momentos en los que desconocemos cosas fundamentales de Cristo y de nuestra iglesia, de nuestra fe. Mi llamado comenzó a partir de un testimonio de una compañera de la preparatoria. En un receso ella estaba explicando y compartiendo a mis otras compañeras cómo era un retiro carismático. Ella compartía su experiencia del retiro que ella había vivido. Me causó un poco de curiosidad y por eso yo le quise preguntar más a fondo sobre qué era lo que hacían, a qué se dedicaban y todo eso. Esto me llevó a querer conocer el grupo, que actualmente se llama Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Fui con ellos, viví una hora santa, me encantó la hora santa, no sabía cómo era, cómo se vivía, pero yo la disfruté y traté de realizar lo que ellos hacían. Cuando yo viví esa experiencia, los compañeros del grupo me dieron la bienvenida, sin antes decirle que yo ingresaba o que yo quería ingresar con ellos, y me contaron sus testimonios que hicieron que la piel se me hiciera chinita, y a partir de entonces yo comencé a vivir mi experiencia y me encuentro con Cristo de esta manera. Antes de yo tener este encuentro y de esta charla con mi compañera, mi vida prácticamente se estaba perdiendo. Estaba yo caminando un camino pues alejado de Dios. En mi vida estaban creciendo algunos vicios, tenía malas amistades, malas compañías y pues también su influencia pues afectaba a que yo quisiera realizar lo que ellos hacían. Entonces me estaba perdiendo muy rápido y ahora entiendo que precisamente por eso Jesús quiso salvarme, Jesús quiso cambiar mi vida de una mejor manera. Ya estando yo dentro del grupo, algo muy curioso fue que no me bastaba lo que hacíamos en el grupo. Íbamos 2 veces a la semana a hacer oración, compartíamos, convivíamos entre el grupo, íbamos a visitar enfermos, pero yo quise buscar a Dios un poco más porque me sentía alegre, me sentía contenta, me sentía plena estando en la iglesia. Es por eso que también atendía a un llamado donde por medio de una catequista yo respondí a ser catequista dentro de mi parroquia. Comencé a ir al grupo de la adoración nocturna, cada mes velar a Jesús sacramentado en la hostia durante toda la noche. Comencé también a ir a dar retiros del querigma a las comunidades de mi parroquia. Y en fin, todo esto lo hacía no porque quisiera o tuviera mucho tiempo, al contrario, tareas en la escuela siempre hubo, pero espacio para Dios era el principal. Renuncié a algunos de mis gustos, como tocar en banda de guerra, para poder asistir a mis actividades de la iglesia. Con esto yo me sentía plena, pero dentro de mí sentía que algo me hacía falta. Todavía sentía que algo no estaba lleno por completo. Cuando yo estaba en una misa de mi parroquia, se festeja San Francisco de Asís, estábamos dentro de la novena, y un día de la novena escuché la palabra de Dios, el Evangelio, pero desde antes de comenzar la misa, cuando entró el Padre con el servicio completo,
Quizá fue mi imaginación, pero yo por mi fe quiero creerlo y quiero sentir que fue así. Yo vi la silueta de Jesús en la silueta del sacerdote. Ya en el Evangelio nos decía que lo dejara todo, que siguiera a Jesús, y esas palabras fueron para mí personales. Era como si Jesús me dijera: Celina, ven, sígueme, deja todo, deja tu familia, deja tus planes, deja todo. Esas palabras llegaron en lo profundo de mi ser, de mi corazón, y mis planes que yo tenía cambiaron por completo. Yo le comenté a mi mamá, le comenté a mi papá, y sí, quizá no me creyeron, pensaron que yo lo decía por broma, y mi mamá retándome me dijo que le dijera al sacerdote. Yo le comenté al sacerdote, le dije que quería ser monjita, pero pues el padre me dijo que me llamaría para invitarme a unas convivencias vocacionales, ya que en mi parroquia no hay presencia de religiosas, yo no conocía a nadie. Entonces, cuando el sacerdote me dijo: en tal fecha yo te voy a decir, pasó la fecha, pasaron los meses y nunca me dijo. Y en una de esas ocasiones en las que fuimos a dar un retiro del querigma, yo di el primer tema que hablaba sobre el amor de Dios. Entonces mi coordinador le explicó a las personas que yo tenía la inquietud de ser religiosa. Entonces una catequista que estaba ahí en un receso que tuvimos me preguntó si yo me animaría a ir a una convivencia, a una experiencia. Yo le dije que sí. Ella de alguna manera pues ya había estado en un convento, pero se había retirado, y me comunicó, me puso en contacto con el que estuvo, pero tristemente en esas fechas no había convivencias, pero se comunicó con otro que era donde ella había estado solamente una semana. Allí sí había convivencias vocacionales, en una como la que ustedes están viviendo, pero esta fue después de Semana Santa. Ella me llevó hasta el convento, viví mi experiencia una semana, y para mí fue una semana hermosa, y más el último día que yo vi a todas las madres reunidas en el comedor, pues estaban en sus ejercicios, y me dio tanta alegría verlas sonriendo, viendo esa fraternidad que ellas reflejaban. Y yo tenía una frase y les comentaba: la sonrisa refleja el amor de Cristo. Y yo lloré de alegría y ya no me quería ir del convento, pero por mis estudios me tuve que ir. Tuve que esperar 1 año y medio para poder ingresar, pero cuando ingresé, pues creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Pero en el transcurso de este tiempo, yo, al igual que muchos jóvenes, ¿verdad? Tuve un novio. Este novio duramos unos meses, ya nos habíamos conocido, y él sabía pues mi decisión, mi inquietud a la vida religiosa. Pero yo aún estando con él, andando con él, compartiendo momentos en la oración, momentos de actividad dentro de la iglesia, pues yo con él no me sentía feliz. Yo solamente sentía que había un vacío, sentía seguridad con él, pero no una felicidad. Así que mi inclinación a querer luchar y entrar al convento pues siguió siendo la misma. Pero dentro de mí también había una duda. A veces nosotros queremos que Dios se nos presente, o que un ángel se nos presente y nos diga: tu vocación es esta, vas por el camino correcto, o que se nos aparezca como a la Virgen y que les diga cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión. Entonces, algo que yo tenía mucho era preguntarle a las madres cuál o cómo había sido su llamado, y ellas me contaban pequeñas experiencias donde sintieron el llamado al recibir a Jesús, sintieron el llamado al ver una monjita. Entonces yo fui comprendiendo que no era necesario que se me presentara algo extraordinario para escuchar la voz de Dios. Entonces yo siempre, todos los días, iba a la oración y le preguntaba a Jesús: ¿qué es lo que quieres de mí? Yo tenía en cierta parte miedo a equivocarme, a estar dando un paso según mis gustos, mis criterios, pero cuando yo me abrí más a su amor y a su misericordia, a su perdón, pero también cuando empecé a abrir los ojos de mi corazón, de mi alma, y los oídos también, fue cuando yo escuché su voz, no físicamente, no una voz que nadie más escucha sino yo, sino a través de las acciones. Yo siempre le pedí que me diera pruebas, y quién sabe si estuvo bien o estuvo mal, pero él me dio mis pruebas que yo necesitaba para poderle responder. En una ocasión, cuando yo estaba todavía en mi casa, que no sentía la experiencia o la inquietud a la vida religiosa,
yo iba a las peregrinaciones también al Tepeyac, y en una ocasión escuché cómo las religiosas que iban allí promocionaban a su madre fundadora, que estaba comenzando su proceso de canonización, y ellas comentaban que si ella se volvía santa, sería la primera santa queretana. Eso fue para mí algo que me llamó mucho la atención. Guardé la estampita que nos dieron, y cuando yo fui a conocer el convento en Querétaro, porque estamos en la ciudad de Querétaro, allí voy encontrando a la mujer de esa estampita con la que yo me había topado en aquella peregrinación. Para mí fue una señal donde Dios me decía que allí era mi camino, que allí era el lugar donde yo debería de estar. Y bueno, tras haber esperado, tras haber discernido, tras haber orado, y pues también me ayudó mucho la Eucaristía, a la que asistía todos los días, el sacramento de la reconciliación, y pues también de vez en cuando ayunos que hacía. Creo que todo esto me ayudó para discernir cuál era mi vocación, cuál era el camino al que Dios me estaba llamando. Y bueno, ya ingresé al Instituto de las Hermanas Catequistas de María Santísima de la Orden de San Benito Abad, donde nuestra madre fundadora es la Reverenda Madre Eugenia González Lafón, hoy sierva de Dios. Primeramente Dios, ya están todos sus documentos en Roma para su proceso de beatificación, y pues todo sea para gloria de Dios. Siendo este mi llamado, la vida religiosa conlleva cumplir 3 votos: el voto de la pobreza, de la castidad y de la obediencia, votos que nosotros debemos de llevar a cabo dentro de nuestra comunidad pastoral y también dentro de nuestra comunidad religiosa, viviendo fraternalmente. Y bueno, prácticamente estos 3 consejos evangélicos, que también se le llaman así, deben de ser virtudes para nosotros, ya que nosotros mostramos una prefiguración del reino de los cielos aquí en la tierra, y ya eso conlleva a que estamos presentando la presencia de Dios, la presencia del Señor, y por ende debemos estar unidos todos, aprendiendo a amar a las hermanas con las que vivimos y también con quienes nos relacionamos. En este caso puedo decir que yo debo de ser ese testimonio para las personas, porque nosotros nos desposamos con Jesucristo y sabemos que Jesucristo es el Evangelio, esa nueva noticia, y es ese Jesucristo con el que nosotros nos hemos encontrado y con quien nos hemos consagrado, por lo que implica que nuestras acciones sean ese signo de consagración que hemos hecho. Y siendo así, pues Jesús, que es la esperanza, y nosotros estando desposadas con Él, implica ser como Él, dando una entrega total, donde nosotros debemos de ser testimonio de aquel con que estamos.